Muy buenos días tengan todos los que nos siguen en el canal de YouTube, los que nos están siguiendo por todas las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema, estamos saliendo en vivo, digamos en vivo porque ya estamos en producción. Los días jueves de 9:30 de la noche. Estamos saliendo, sintoniza el canal de YouTube. Yo creo que la iglesia no está sintonizando ese canal, vamos a sintonizarlo. Casi todas las iglesias que están bajo la cobertura y la hija están sintonizando el canal para todos los jueves. Ven los sermones del domingo en la mañana. Hoy tenemos la primicia y hoy vamos a hablar como Cristo como primicia. Entendemos que las primicias son lo que Dios permite, o la ley de Dios, o el principio de Dios que Dios le dio al hombre. Por ejemplo, el día sábado, el último día de la semana, Dios mandó que se guardara ese día. El día domingo, que es el primer día de la semana, es la primicia. Por eso es que Cristo resucita, porque el primer día de la semana resucita como primicia el día domingo. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de primicia, por qué hablamos de Cristo como primicia y hablamos que el día domingo? Porque el día domingo fue un día, el primer día Dios se lo guardó para que su Hijo resucitara de los muertos. Cuando hablamos, ese texto está en Romanos, búscamelo por allí, Romanos capítulo 8, verso 23, creo, si no me equivoco. Romanos 8, 23, ahí nos habla de Cristo y en Primera de Corintios, el capítulo 15, ya le doy el texto, nos habla como Cristo como primicia. Hoy vamos a tratar Cristo como una primicia para nosotros. En primer lugar, cuando el hombre comete pecado, el hombre peca, Dios hace un plan, y ese plan que hace Dios entregando a su Hijo como primero para entregarlo para la expiación del hombre, para rescatar el hombre. Ahora, cuando hablamos de primicia también representa el rescate que hace el Padre a entregar a su Hijo para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces el Padre nos presenta como primicia. Ahora, la primicia es la base donde tu economía, cuando hablamos según, pónmelo en pantalla, Proverbio capítulo 3, versos 9 y 10, pónmelo en pantalla para hacer lectura. Proverbio capítulo 10, y después vamos a Romanos, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando hablamos de las primicias y honrar a Dios con la primicia es la base donde tu economía, Dios bendice tu economía, también la base de tu bendición y de tu prosperidad. Y esa se fundamenta, o sea, la base de tu economía y la bendición de tu prosperidad se fundamenta en las primicias. Cuando tú traes primicia, tú le estás diciendo al futuro, tú estás trayendo tu futuro financiero al presente. O cuando tú das primicia, tú estás trayendo el futuro financiero, te lo estás trayendo a una realidad. ¿Por qué? Porque Dios te prueba. Una de las formas que Dios probó o probaba y sigue probando a su pueblo es a través de las primicias. ¿Por qué? Porque eran los primeros frutos. Los primeros frutos no se lo comían. Los primeros frutos los almacenaban en una gavilla y se lo llevaban al templo. Se lo presentaban a Dios en el templo. Las primicias eran santas. ¿Por qué Dios santificaba las primicias? Porque la primicia hablaba que los primeros frutos le pertenecían a Dios. No era para la persona o el que sembraba, era para Dios. Ahora, cuando ponemos a Cristo como primicia, lo estamos presentando que Cristo como el primer fruto del Padre, el Padre lo entrega para toda una humanidad. Ahora, anda en Romanos, el texto de Romanos, por favor, para leer. Bueno, léelo, por favor. Romanos de 22, sí, para que se pueda entender. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, Dios no te va a pedir nada como primero si Él primero no se entregó por nosotros.
como Él demanda un principio de Él, un principio eterno, es lo siguiente, que Él nos pide a nosotros lo primero. Por lo menos el primer hijo Dios lo pide, los primeros frutos Dios lo pide, todo lo que tú ganas, lo primero que ganas Dios lo pide. ¿Por qué Dios pide lo primero? Porque está ahí hay una base de un principio. ¿Cuál principio? Dios nunca te va a dar nada si Él no te lo da primero. Voy a repetir, Dios nunca te va a dar nada si Él no te lo da primero. Por eso Él nos da las cosas en nosotros en primer lugar, para que nosotros en agradecimiento a Él podamos entregarle a Él lo que Él nos pide. Y el principio, para que se abra una dimensión espiritual para nuestra vida, Él nos demanda las primicias. Ok, cuando Él demanda eso, Él ama al mundo primero. Ahora, cuando nosotros damos primicia primero, nosotros estamos rompiendo en limba, puede ser, con un demonio que viene, que se llama avaricia, que viene a tocar la finanza, a tocar todo lo que nosotros tenemos. Eso viene a tocar todo. Ahora, cuando tú compras el principio y el principio financiero para Dios, Dios no toca tu finanza. ¿Por qué? Porque Él sabe que en tu corazón está el deseo de darle a Él lo primero. Ofrecerle a Él lo primero. Ahora, ¿qué es cuando Él pide lo primero? Te está pidiendo lo primero de tu tiempo, la calidad de que tú eres, la fuerza, te está pidiendo todo eso. Dios dice en Deuteronomio, en el capítulo 8, versos 17 y 18, dice que no diga que el poder de tu fuerza te trae esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Así que para confirmar el pacto que Él juró contigo, si tú le das las primicias al Señor, no te estoy diciendo que te vas a volver millonario, sino que tú abres una dimensión de salud, abre una dimensión de prosperidad y abre una dimensión de todas las cosas que Dios quiere ofrecer para cada uno de nosotros. Ahora, cuando leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 al 20, por favor, la lectura. Primera de Pedro, verso 18, capítulo 1, verso 18 al 20, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, Pedro dice que nuestro Señor Jesucristo, por el Padre, fue destinado antes de la fundación del mundo. Lo destinó para la redención nuestra. No solamente la redención. Cuando hablamos de redención, estamos hablando del paquete completo de la salvación. Estamos hablando de ese paquete de la salvación que Él nos llama a través del sacrificio de esos corderos. Él te hizo un llamado, no solamente te hizo un llamado, te hizo santo, te santifica, no solamente te hace santo, Él te justifica, te mete en el proceso de santificación para darte la redención. En esa redención que Dios nos da a cada uno de nosotros está enmarcado porque Él entrega un cordero, entregó a su Hijo, ese cordero que fue inmolado no durante, sino que fue antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué te está diciendo? ¿Qué nos dice eso? Eso nos está diciendo a cada uno de nosotros que Dios entregó a su Hijo. En primer lugar, entregó a su Hijo primero. Antes, lo primero que Dios nos dio a cada uno de nosotros es la entrega de su Hijo para la salvación, para la redención de cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios entrega a su Hijo, lo entrega completo, no lo entregó a media, no entregó la mitad, lo entregó todo completo para cada uno de nosotros. Tú tienes que disfrutar eso. El gran problema de la iglesia que no está disfrutando lo que Dios nos entregó, el regalo. Por la gracia, porque es gracia, un don inmerecido, es la gracia de Dios. Ese regalo que nosotros no merecíamos, Dios lo entregó antes de la fundación del mundo. Ahora Él lo entregó primero. Ahora, si Él entrega, el Padre, hablando del Padre, si el Padre entrega, ya lo entregó a su Hijo en primer lugar para cada uno de nosotros, ¿qué no le vamos a dar nosotros a Él? Como dice Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Búscalo ahí, por favor. En Romanos 8:32 nos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo nos dará en Él todas las cosas? Lee, Noemí.
Romanos 8:32. El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ok, veamos. Dios no escatimó. Él no puso pero. Él no puso límite, sino que lo entregó todo. ¿Cuál fue ese todo? No entregó la mitad o lo entregó parcial. No, la Biblia dice todo. ¿Cuál fue ese todo? El todo de Dios fue su Hijo. El todo del Padre fue su Hijo. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Ustedes entregarían a su hijo, a su único hijo, su hijo unigénito o primogénito, unigénito, lo entregaría para que le den libertad a un antisocial, a un malandro, a un alpón? No, ¿verdad? No, ninguno. Es su único hijo, lo va a entregar. Bueno, el Padre sobrepasó todo eso. Él entregó a su único hijo, a su unigénito, lo entregó por cada uno de nosotros. Lo entregó, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa lo que tú hayas realizado en la vida. Él entregó a su hijo por el rescate por ti. Por eso es que se habla redención. La palabra redención es rescate. Esa palabra viene de redimir, redención. La palabra redimir, que viene finalizando la palabra redención, el rescate, era el rescate que se hacía en los judíos para rescatar alguna propiedad o para rescatar algo que le pertenecía a un pariente redentor. El pariente redentor, él hacía como pariente, es una ley que había, él reclamaba, cualquier reclamaba, era el pariente redentor. Llamaban a los jueces y en la puerta de la ciudad ellos comenzaban y hacían un acto simbólico donde decía a los jueces y al público presente que esa finca, esa hacienda, el animal, la persona, él estaba reclamando como posesión suya, como era para él. Ahora, cuando Cristo hizo eso por nosotros, él reclamó como el pariente redentor, él se da por primicia para reclamar a cada uno de nosotros que nosotros le pertenecemos al Padre y mayormente le pertenecemos a él. Ahora, cuando hablamos de las primicias, que Cristo como primicia, estamos hablando de un cordero que se presentó, un cordero que aceptó sacrificarse o se dio en sacrificio. Primero, se da en sacrificio y él acepta voluntariamente darse en sacrificio. Y ese cordero no fue durante, como dice Apocalipsis. Juan da la aclaratoria, no solamente Pedro, Juan da la aclaratoria en Apocalipsis 13, verso 8. ¿Ya va? Sí, Apocalipsis 13, verso 8. Sí, 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok. La Biblia dice que el Cordero fue entregado, fue inmolado, se entregó, se ofreció antes del principio del mundo, como primero. ¿Para qué? Para darnos redención a nosotros. Otra de las cosas que encontramos en la primicia, voy a hacer lectura acá, dice, el poder que tiene una primicia. Lo primero o el principio de la primicia de ese poder es poner en orden, en el principio de Dios. Ahora, Dios la primicia es un principio que Dios practica o que Él practicó. Por eso que las iglesias que Dios nos ha revelado primicia, practicamos las primicias. ¿Por qué? Porque es un principio y eso viene por revelación. No todas las iglesias Dios le ha revelado las primicias. Ahora hay personas que quieren hacer primicia o quieren que se le explique las primicias, pero si a ellos no se les ha revelado, la primicia no funciona, porque la primicia para nosotros funciona por revelación. ¿Por qué? Porque los principios de Dios están ocultos, están escondidos, y esos principios de Dios los revela a sus hijos, y cuando Él los revela a sus hijos, sus hijos comienzan a compartir esos principios. Proverbio 25:2. En Proverbio 25:2
encontramos que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del hombre o gloria del rey o honra del rey es descubrirlo. O sea, los principios de Dios están ocultos. Los principios de Dios están ocultos y antes de la fundación del mundo nosotros tenemos que entender que Dios se ofreció o Él ofreció a su Hijo para cada uno de nosotros. Ahora, Cristo como primicia fue ofrecido y eso tú tienes que entenderlo. Si tú entiendes en esta mañana o te es revelado que Cristo se ofreció primero para nosotros, tú no vas a escatimar esfuerzo para darle lo primero a Dios, lo primero de tu tiempo, lo primero de tu corazón, lo primero de tu fuerza, lo primero de tu poder, lo primero, todo lo que tú tengas primero se lo va a dar a Dios porque no vas a escatimar esfuerzo. ¿Ven? Es Proverbio 25:2. ¿Lo pusiste? Ajá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Ahora, cuando Dios comienza, la primicia tiene un propósito, como ya te expliqué. La primicia, en ese propósito es de ordenar tu vida. Lo primero que hace Dios en entregar a Cristo, Él ordena la creación. ¿Por qué? Porque la creación estaba en un sentido de la legalidad. Había un sentido ilegal porque Él puso a Lucero. Lucero le desordena donde Él lo puso, le desordena el Edén original y Él comienza a ordenar la creación. Ahora Él comienza a ordenar la creación primero por el sacrificio. Ahora, cuando usted note, no, pero Cristo muere 4,000 años, o sea, 4,000 años después de existir el mundo. Sí, Él muere 4,000 años de existir el mundo, pero cuando Dios toma la decisión de entregar a su Hijo, lo toma en una eternidad, no lo tomó en el tiempo y el espacio. Por eso que cuando dice la Biblia, Pedro y Juan recogen y dicen que fue antes de la fundación del mundo, porque cuando ellos hablan que Dios le dice que fue antes, que fue Dios en su eternidad, Él toma la decisión. La eternidad de Dios no está sometido a tiempo y espacio. ¿Ya me están entendiendo? Nosotros sí estamos sometidos al tiempo y al espacio, pero la eternidad de Dios no. La eternidad de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Ahora, cuando Él toma esa decisión, cuando Él comienza a ordenar, la creación, Él dice produzcan. Y cuando Él crea el hombre como el primero pensante para que el hombre ministrara. Y como el hombre ministrara, lo primero que Él estaba entregando, porque cuando el hombre aparece, en la aparición del hombre, el hombre tiene todo hecho, todo listo, ¿sí? Porque Dios dispuso para Adán todo lo primero. Ahora, cuando Dios le dice a Adán, tiene que entregar mi primicia, Adán tenía que entregar mi primicia porque Dios le dio a él primero. ¿Me están entendiendo? Cuando Caín y Abel llevan la primicia al altar, llevan su primicia, uno sacrifica un cordero, el otro lleva fruta como está aquí. ¿Qué pasa? Cuando Caín lleva las primicias, ellos lo llevan bajo una legalidad de que Dios le dio a ellos primero. Escúchame, tú no vas a practicar primicia porque el pastor se le ocurrió o al apóstol se le ocurrió un tal domingo 17 de marzo hacer la fiesta de primicia. No, tú das primicia porque Dios te dio a ti primero. Esa es una ley. Si Dios te lo dio primero, por eso tú das primicia. Es una ley, es un principio de Dios. Ahora, cuando hablamos de que primicia es un principio de Dios, porque la primicia no está suscrita a la ley, no. La primicia está antes de la ley. Y si podemos ver si la primicia está antes de la ley, a todos los que me están escuchando por el canal de YouTube, la primicia también está antes de la ley y antes de la fundación del mundo. Porque cuando uno habla que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese formado, ya Dios el Padre había dado a su Hijo en sacrificio. Ahora, ¿bajo qué perfil o bajo qué tiempo? Bajo de su eternidad. Y cuando Él lo hace bajo su eternidad, ese cordero que Él tomó el beneplácito de entregarlo para cada uno de nosotros antes que el mundo fuese formado, ese cordero viene a darnos a nosotros a entender en su legalidad que todo lo que tú le das a Él primero, tú recibes la garantía y recibes la bendición de Él, porque el Padre recibió la garantía y la bendición, entregar a su Hijo, que el amor del hombre viene a rescatar el hombre. Cristo rescata el hombre, Cristo viene a rescatar a Adán. Ahora Él, como el segundo Adán, nos viene a rescatar a nosotros y
nos introduce en el mismo huerto, en el huerto de Él, en el huerto de Dios, porque la visión, como yo hablaba en el congreso de hombres, yo hablaba que la visión de Dios era el planeta, la visión de Dios no era la iglesia, la visión de Dios era el planeta. Cristo se entregó por el mundo, Cristo no se entregó por la iglesia, primero fue por el mundo lo rechazó, los judíos lo rechazó, la iglesia lo recibe, y en la iglesia, en esa revelación de que Cristo se entregó por ella, la iglesia disfruta todos los beneficios de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Como dije, que esto te agrave, que esto venga por revelación. La iglesia disfruta todos los beneficios del Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando hablamos de Cristo como primicia, tenemos que entender lo siguiente. Búscame Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mira, las primicias siempre fueron santas. La primicia hay que consagrarla. En el Antiguo Testamento dice: no demore las primicias, consagra las primicias. Deuteronomio 26 nos dice que tenemos que consagrar no solamente las primicias, los diezmos, las ofrendas. Tenemos que consagrar. Es una consagración que tú haces. ¿Por qué? Porque esa consagración viene por revelación. Cuando te he revelado el ofrendar, cuando te he revelado el diezmar, mejor dicho, el diezmar, te he revelado que tiene ofrenda y tiene diezmo, tiene primicia, el diezmar, cuando te he revelado, tú no lo haces por la obligación, tú no lo haces porque ves a los otros hacerlo, tú lo haces porque se te fue revelado. Cuando tú lo haces, que te es revelado, ya tú lo haces con un convencimiento. Fue algo que se sembró en tu espíritu, fue algo que está en tu espíritu. Y si está en tu espíritu y tú lo haces, vas a recibir los beneficios, porque tú entras en la dimensión de la ley de Dios. El principio activa una ley. El principio activa unas leyes espirituales. Esas leyes espirituales de la santidad, de la bendición, de la consagración, se vienen a activarse en tu vida y se activan en tu vida a través del principio. El principio es eterno y divino. Ese principio de las primicias ha estado dentro de la eternidad de Dios. O sea, Dios se plació que ese principio tuviera la eternidad. Ahora, en la eternidad de Dios está en nosotros. Si nosotros podemos ver, creo que es Eclesiastés 3, 12 o 13, que dice que nosotros tenemos la eternidad de Dios. Búscalo ahí primero. Ahora, cuando Dios comienza, pone en el hombre, escúchame, según ese texto, según Salomón, el más sabio de los sabios, superado por nuestro Señor Jesucristo, él dice que Dios puso eternidad en nosotros. Que Él puso lo primero en nosotros para que tú le des lo primero. Lo eterno es lo primero. Escúchame, lo eterno trasciende todo tiempo y todo espacio en la tierra. Lo eterno. Sí, lo pusiste, está allí. Léelo. No, 3:12. 3:12 o 13. Ahora, los principios eternos. Ahora, ¿por qué te hablo de la eternidad de Dios? Eso también lo corrobora Pedro o Colosenses en el capítulo 2, verso 8 al 10. Dice, el propósito es ordenar tu vida. Ahora, cuando Dios pone dentro de ti eternidad, el propósito de Dios con la primicia, con lo eterno que puso dentro de ti, es ordenar tu vida. Hasta que tú o ustedes entiendan que Dios es primero. Él primero comienza a ordenar a nosotros. Primero comienza a ordenar la creación. Para que la creación entienda que es el primero. Que Él puso todo primero al hombre. Cuando Él pone el hombre se halla con animales. Le pone los nombres con árboles, con fruta, con todo. El único que no veía por ahí era Eva. Después le hace a Eva, ¿sí? Ahora, Adán era merecedor de Eva, sí, porque puso las parejas.
A los animales le puso pareja. Y a Adán, como merecedor de Eva, se merecía, Dios le da a Eva. Ahora, el hombre comienza a estar contento. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios puso en el huerto, lo puso primero para Adán, para el disfrute de Adán y de Eva. O sea, todo lo que estaba en el huerto era primero para Adán. Ahora, como todo lo que estaba en el huerto, animales, flores, la flora, todo lo que estaba dentro del huerto, era lo primero para Adán. Adán no podía escatimar esfuerzo para entregar a Dios lo primero. Por eso es que Dios comienza a pedirle a Adán y comienza a pedirle a Caín y Abel. Comienza a pedirle lo primero, porque lo primero es para Dios. ¿Lo conseguiste? Léelo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ok, alfa y omega. O sea, repítame ese texto de nuevo. Vean que puso eternidad y habla de primero. O sea, lo primero que Dios pone en nosotros es eternidad para que tú respondas como en su principio eterno. Todos principios eternos son de Dios y todo principio eterno, el hombre tiene que responder a ese principio por legalidad. Amén. Repítelo. El mismo texto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Escucha, Dios hizo y hace y seguirá haciendo una obra en nosotros. Desde el principio hasta el fin. Desde el principio de tu nacimiento y hasta el fin, esa obra la hizo Dios. Y puso en ti lo primero. ¿Qué fue lo primero? Eternidad. ¿Y qué es eternidad? El espíritu del hombre. Es lo eterno. Por eso que dicen varios textos, la carne irá a la tierra, el polvo donde fue tomado, pero el espíritu irá a Dios, que fue el que lo dio. El espíritu siempre va a ir a Dios, porque el soplo que Dios dio, el rúa que Dios sopló en Adán y en nosotros, tiene que ver con su espíritu. Ok, el espíritu nuestro es eterno. ¿Por qué? Porque viene del soplo del eterno. Y si viene del soplo del eterno, es eterno. Como dice Juan en el capítulo 4, no te digo el texto más tarde, búscalo, Noemí, creo que es el 24 y 25, que muchos van a resucitar, todos vamos a resucitar, uno para condenación y uno para vida eterna. Anda buscándolo. Entonces, cuando Dios pone eso en nosotros, Dios lo pone en base de un principio para establecer un orden legal en nosotros. Ese orden legal que a través de Dios en nosotros nos da el poder. O sea, la primicia es un poder que se practica y se vive en todas las áreas de tu vida o en todas las áreas de nuestra vida. Ponme Mateo 6:33. Mateo 6:33. Hay una receta para que las bendiciones vengan por ti. Ok, las bendiciones van a venir por ti, por ahí una receta. Deja de estar buscando ¿qué? Lee, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, hay una receta. El problema de nosotros es que estamos buscando las añadiduras y no buscar el reino. Y la receta, el orden es buscar el reino. Como dice, mas buscar primeramente. Lo primero, la primicia es el reino. Lo primero, cuando hablamos de primero, estamos hablando de primicia. Lo primero es el reino de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Buscamos el reino? Pregunto. ¿Buscamos el reino? Los que dicen amén, amén. No, me vino por revelación. Amén. Y si no me vino por revelación, lo acepto por revelación. Amén. Voy a buscar el reino de Dios. Ahora, si yo busco el reino de Dios primero, la demás cosa, dinero, trabajo, familia, carro, etcétera, etcétera, viene por añadidura. A medida que nosotros
comenzamos a obedecer el reino, Dios va a comenzar a añadir a nosotros por la obediencia de buscar el reino, de vivir en el reino y de caminar en el reino. Eso es abrir la dimensión de lo primero. Y cuando tú abres la dimensión de lo primero, Dios comienza a revelarte las cosas. Primicia es una revelación que atrapa la atención de Dios. Una revelación que atrapa la atención de Dios. Abel atrapó la atención de Dios en el sacrificio, en dar lo más gordo, lo hermoso, lo mejor. Lo seleccionó. Y la Biblia dice, y Dios lo miró para bendecirlo y favorecerlo. Génesis 4:4. ¿Qué hace Abel? Escoge lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso, lo más bello, para dárselo a Dios. ¿Qué hizo Caín? Con una mala intención llevó las frutas que llevó al altar. Fue con una mala intención, con un problema en el corazón, y por eso que Dios no le recibió ni la fruta, ni tampoco, no recibió ni a Caín ni sus frutas, ni lo que le presentó. Dice, y a ver, lee. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora vean. Del principio a fin, lo alfa y el omega, primero y último. Hay Z para que me puedan entender. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios estableció un principio. Pregúntame, ¿cuál es? Su primicia, lo primero. Ahora, él establece lo primero, Él lo establece para que tú y yo podamos entender, para que el pueblo de Israel, para que la humanidad y la iglesia puedan entender que Él siempre ha sido primero y no les gusta ser segundo. Pregúntame, ¿cómo es eso? A Él no le gusta ser segundo porque cuando tú lo pones a Él en segundo plano, tú le estás dando la gloria y la honra y la adoración a otro y no es a Él. ¿Cómo dije? Le damos la honra, la adoración y la gloria a otro y no es a Dios. Ahora, ¿por qué Él es primero? Porque Él es merecedor de ser primero. Porque Él nos dio todo a nosotros primero. Ahora, si Él nos está dando todo primero, es injusto que una persona te lo dé todo y tú le vayas a dar todo, esa persona no sea correspondido o correspondida por lo todo que te dio, entonces tú se lo vas a dar a otro. Porque si Él te lo está dando todo, Él para que sea correspondido por amor a ti, Él te da todo y tú por amor a Él le entrega todo. Ahora, quiere decir que el amor es recíproco. Ahora, Romanos 5:5 dice que la esperanza no nos avergüenza a nosotros, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros primero. ¿Quién fue el que murió primero? ¿Quién fue el que murió primero? Aunque Adán muere primero que Cristo, Moisés muere primero que Cristo, Cristo murió primero que ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios entrega a su Hijo como primicia para la humanidad, ya en la eternidad Él murió. Ahora, en el tiempo y el espacio nuestro, pasaron 4,000 años en el calendario hebreo para que Él muriera por cada uno de nosotros. Ahora van 2,000 años y esos 2,000 años estamos viendo la redención de cada uno de nosotros. Ahora, ¿para qué el Padre hace toda esta ecuación o esta analogía que te estoy diciendo? Es para que tú y nosotros, o todos nosotros, comencemos a disfrutar de las bendiciones, de caminar en una legalidad y comenzar a caminar en esas bendiciones. Y para que el caminar en esas bendiciones bajo un pacto de legalidad y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos bendecir
bendecir a otro bajo ese mismo concepto de que el mismo amor que fue entregado, que Dios manifestó, que el Padre manifestó en su Hijo entregado, es el mismo amor que el Espíritu Santo derramó en mi corazón, y de esa misma manera yo tengo que derramar o dar ese amor para los demás. Como dice 1 de Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero 1 de Juan 3:16 dice que así como él puso la vida por nosotros, así nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Esa es primicia. Comenzar a caminar en el poder de la legalidad del principio de Dios. Todo principio de Dios, y tú lo guardas, te hace vivir, te hace entrar en esa dimensión. Ahora, una de las cosas que la iglesia no está disfrutando de esa bendición. Ahora veamos. Dice que primicia, cuando tú entiendes primicia, es una revelación que atrapa la atención de Dios, como atrapó la atención de Abel. Cuando Dios, leíste lo de Abel, léalo por favor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas todo lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, vean. También primicia es una promesa de fe que activa la protección de Dios para tu vida. Éxodo 23:20, por favor, léalo. Éxodo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea, la primicia dice, mando mi ángel delante de ti. O sea, Dios, cuando tú caminas en esa dimensión de la legalidad, porque tú das primicia, viene una protección para nosotros que viene actualmente o viene a través de la fe. Lo otro, primicia, es un acto de adoración que activa el gozo, la alegría de Dios para tu vida. Deuteronomio 26, 10 y 11. Léalo por favor. Deuteronomio 26, 10 y 11. 10 y 11. Y Jehová... Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ahora, fíjate. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. La Biblia dice que Dios ama el dador alegre. El gozo del Señor es tu fortaleza. Ahora, Él te da amor, te da alegría y te da gozo, y ese gozo es una fortaleza. Ahora, ¿cuándo Dios te da la alegría? ¿Cuándo te da el poder? ¿Cuándo te da el gozo? ¿Cuándo te da todo esto? Cuando tú comienzas a caminar en el principio que Él estableció en su principio. Te da una legalidad para que tú comiences a gozar de las bendiciones que Él mismo estableció. Dios ha establecido varias bendiciones. Ahora es un principio bíblico. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver su principio. Y cuando vemos su principio bíblico y tú comienzas a vivir por revelación, ese principio te abre una dimensión. Esa dimensión que te abre ese principio en el mundo espiritual es la dimensión de la legalidad de Dios, que tú comienzas a caminar. La Biblia dice, Romano, y la Biblia dice que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿por qué dice? Porque Abraham, una vez que creyó, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Él creyó y salió. Una vez que salió, Dios comenzó a hablarle. ¿Por qué? Hablarle a Abraham. ¿Por qué? Porque él accionó a la palabra de Dios, a lo que Dios le estaba revelando al principio. Y el principio que Dios activa allí en Abraham es el principio de la obediencia. Cuando Dios activa su principio para nosotros, nosotros vamos a caminar en esos principios y vamos a
ser bendecido por Dios porque estás caminando en los principios y estás obedeciendo los principios que Él estableció. Si Él establece la primicia como un principio, no estamos haciendo primicia. Algunos exégetas o teólogos dicen, no, ¿por qué van a hacer primicia si la primicia fue para el Antiguo Testamento? No, la primicia es un principio eterno, no le perteneció al Antiguo Testamento. Dice también, ¿para qué van a diezmar? Porque el diezmo le pertenece al Antiguo Testamento. El diezmo es antes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la ley y después de la ley. O sea que es un principio eterno, es un principio de la economía de Dios. Ahí entra la primicia, no se suscribe al Antiguo Testamento, sino que ella maneja para este tiempo, porque es un principio que Dios nos dio a nosotros para practicar y viene por revelación. Lo otro que viene, que hace la primicia hace en un acto de obediencia, acelera el milagro de Dios para tu vida o acelera la bendición de Dios para tu vida. Éxodo 22, 29. Éxodo 22, 29. ¿Qué dice? No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Ahí está. Todo lo que Dios demanda es primicia, lo primero. Ahora vean, no demores. ¿Por qué Dios le dice al pueblo no demores? Como un principio. Estamos hablando que la primicia es un principio de Dios. ¿Por qué Dios le dice que no vas a demorar? Dios le dice no demores, porque si demora, lo haces lento. Si acelera la bendición mía sobre tu vida, dice Dios. Si tú la demoras, haces lento. No llega lenta. ¿Por qué? Porque la demoraste. Porque si tú la das a su tiempo, tú vas a acelerar las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque a veces las bendiciones no vienen cuando las esperamos, porque nosotros estamos lentos en las bendiciones, o estamos lentos en practicar las bendiciones de Dios dentro de su ley, dentro de los principios de la legalidad que Él estableció. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no aceleramos las primicias? Porque la estamos demorando. Ahí dice, no la demores. Ahora, cuando hablamos el texto, que Dios, cuando practicamos primicia, Dios tiene la excusa para darnos a activar la producción y la abundancia para nuestras vidas. Proverbio, el texto citado al principio, Proverbio capítulo 3, verso 9 al 10. Ve lo que hace Dios. Proverbios 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La primicia es la excusa de Dios para activar la producción abundante para tu vida. Vas a ser lleno, vas a estar abundantemente y vas a ser rebosante. La primicia es el catalizador de tus bendiciones. Voy a repetir. La primicia va a ser el catalizador de tus bendiciones. La primicia viene a activar. La primicia viene a hacer todo, como te dije al principio. La primicia viene a activar todo lo que vas a recibir en todo el año. La primicia activa en el mundo espiritual, va a activar algo poderoso en tu vida. Todo lo que traemos primicia, todo lo que damos primicia, vamos a activar esa dimensión de Dios para tu vida. Por eso se dijo anticipadamente que hoy es el día de traer las primicias. Si hoy es el día de traer la primicia, tú vas a activar todo lo que te he dicho. Ojalá lo agarre, lo atesore en tu corazón, lo agarre por revelación, lo agarre como una bendición y comience a activar las bendiciones de Dios para tu vida. Todo lo que practicamos primicia, Dios comienza a bendecir todo el año. A veces no nos damos cuenta que cuando falta algo, Dios provee. Cuando ya estamos pidiendo por una cosa y ya se está cerrando el mes, o ya
pasa el momento, o va a pasar el momento, viene la provisión de Dios a su tiempo, porque Dios está acelerando sus bendiciones para ti, está acelerando las bendiciones para tu vida. Él quiere acelerar las bendiciones para tu vida, para ti, para tu casa, para tu empresa, para tu familia. Él va a acelerar todo para ti, siempre y cuando podemos entender nosotros, mis hijos, que entrar en esa dimensión de la legalidad de Dios, entrar en la dimensión de los principios de Dios. Cuando tú vives el principio de Dios, Dios va a vivir por ti y te va a dar todo a ti, porque no te va a dejar que tú mueras. Él va a estar pendiente de ti. Cuando digo que Él va a vivir, cuando digo es que está pendiente de ti. Cuando Abel ofreció, Dios estaba pendiente de Abel. Y tanto así que Dios le dice a Caín: ¿qué vas a hacer? Y Dios paró a Caín. La única parte que Dios no pudo meterse a Caín, que le respetó su libre albedrío. Pero Dios le dijo de todo a Caín. En el 4:6 de Génesis, ahí Dios comienza a hablar con Caín. ¿Qué vas a hacer? Cayó tu semblante. Por la envidia le cayó todo. Y cuando mata al hermano, le reclama a Caín. ¿Qué pasa con Abel? ¿Qué pasa con nosotros cuando damos primicia? Viene la protección de Dios para nosotros. Quien va a ser, Dios advierte. El que te toca se mete con Dios. El que te pone la mano encima se va a meter con Dios. El que te dice alguna cosa, Dios viene contra él. La Biblia dice: vía la venganza, yo voy a dar pago. No se vengan ustedes mismos. Deje lugar a la ira de Dios, a la venganza de Dios. Una de las cosas que Dios no le gusta que le toque en su venganza. No te vengas, saque el odio. ¿Por qué? Porque Caín, Dios le dijo: saque el odio que tiene que hacer tu hermano. No lo sacó. Ahora, cuando tú vienes con primicia, cuando tú presentas primicia a Dios, Dios ve a tus enemigos y Dios sale a defensa tuya delante de tus enemigos. El enemigo vendrá por un camino, por 7 caminos huirá. El que venga contra ti y conspire contra ti lo va a hacer sin Dios. Y el que conspirare contra ti delante de ti va a caer. Esa es la herencia que Dios te da a ti. ¿Por qué? Porque tú guardas primicia para Dios. ¿Por qué? Porque tú entras en la dimensión de la legalidad y entras en la dimensión espiritual, en Dios y por Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos protege. La primicia nos protege. Ahora, la primicia es un reconocimiento que activa la bendición de Dios en tu familia. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas las vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ve, escúchame. Lo primero que hace: y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Todos los primeros frutos de todo. Incluye todo. Y toda la ofrenda de todo lo que es presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dicen? Lean por mí. ¿Qué va a reposar en tu casa? Si tú la retardas, si tú no la das, y por si tú no la das, reposa la bendición. Ve que es un principio. Ahora, pregunta. Apóstol, ¿por qué la primicia es un principio? Porque desde el principio Dios la entregó para nosotros y la primicia es Cristo. Vamos a repetir. Desde el principio Dios lo entregó para nosotros y la primicia es Cristo. Ahora, cuando tú no crees en Cristo, ya estoy cerrando. Cuando tú no crees en Cristo como primicia, tú no eres primicia. Ay. Cuando tú no practicas primicia, perdona que te lo diga, cuando no practicamos primicia,
Cuando no se nos reveló primicia, no somos primicias. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Lee 21. El mismo, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, si Cristo es primicia para nosotros, ¿qué somos nosotros para Él? Vamos a repetir. Si Cristo es primicia para nosotros, ¿qué somos nosotros para Él? ¿Somos? Ok. Pon Juan 1, 11 y 12. Él vino a lo suyo. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino para un pueblo llamado Israel. No lo recibieron así, no lo recibieron. Háganse. Ellos no lo recibieron. Háganse. Ellos no lo recibieron. Háganse. Yo sí lo recibí. Yo lo recibí. Ahora, los que eran primero pasaron a ser segundo. Y los que eran segundo pasaron a ser primero. Tú pasaste a ser primero. Tú eres primicia. Ajá. Nosotros somos, seguro. Nosotros somos. Si a mí no se me ha revelado primicia, yo no soy primicia. Porque lo que tú estás confesando viene por revelación. Los judíos, siendo primeros, no entendieron porque no hubo revelación. Porque el conocimiento de ellos, dice la Biblia, se embotó. Y ese conocimiento embotado no aceptaron a Cristo como las primicias. Ellos no aceptaron a Cristo como primicia. El conocimiento de las primicias no se les reveló a ellos. Pero Pablo nos revela a nosotros, nos reveló a nosotros los apóstoles y el mismo Cristo nos revela a nosotros que Él es primicia y que nosotros somos primicia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos en cómo nacemos nosotros. Vamos a Efesios capítulo 5. 5, ya te lo doy. Efesios 5, 25 y 26. 27, Noemí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sigue 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, ahora 20 al 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ok. Yo te voy a preguntar a ti. ¿Cuántas novias tiene Cristo? ¿Seguro? ¿Cuántas novias tiene Cristo? ¿Tiene 2 novias? 3. Como Salomón tiene 1000. ¿Cuántas novias tiene? ¿Cuántas novias tiene? ¿Cuántas novias tiene? ¿Cuántas novias tiene? Si tiene una, esa una eres tú. Y si esa una eres tú eres primicia para Dios. Tú eres lo primero para Dios. Tú eres su especial tesoro, su nación santa, el pueblo adquirido por Dios. A nosotros nos toca anunciar las virtudes. Somos porque Él nos anhela, dice la Biblia, celosamente. Él está pendiente de nosotros. Él nos sustenta a nosotros. Él nos prepara a nosotros. Él nos da todas las cosas a nosotros. La
Biblia dice que el Padre nos da en Cristo todas las cosas para nosotros, que en Cristo fuimos llamados más que vencedores. Con Cristo somos todos. Ahora tú eres la primera. Él no tiene dos, no tiene tres, ni tiene cuatro. Él tiene una. Si Él tiene una, es única. Si tú eres la única, eres primicia para Dios. Eres la primera, Dios. Antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo fue inmolado por ti, por mí, fue inmolado por la iglesia. Él se entregó a la iglesia. La Biblia dice que somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Todos le pertenecemos a Dios. Si tú le perteneces a Dios, hoy quiera Dios que hoy Dios revele que tú eres primicia para Él. Tú eres lo primero. Él piensa en ti. Tú no eres lo último. Tú no eres aquello que votaron. Tú eres aquello que recogió Dios primero. Cuando te vota el hombre, te recoge Dios. Si te vota la mujer, te recoge Dios. Quien te vote, Dios te va a recoger. Si te votan del trabajo, Dios te va a recoger. Si te vota del trabajo de que estás sirviendo en el gobierno, Dios te va a recoger. De donde te vota, Dios te recoge. ¿Por qué? Porque tú no eres basura. Tú eres lo precioso de Él. Tú eres lo mejor para Él. Hasta ahora te había considerado basura, pero ya tú no eres basura. Tú eres lo que Él ama, lo mejor que Él cuida, lo mejor que Él protege, porque tú eres su único. Tú eres su única. La iglesia es la única, y Él no se va a casar con dos iglesias. Él se va a casar con una, y esa una es la única. Y esa única es primicia. Si no va a darle fuerte a Dios, tú eres la primicia para Dios. Somos lo primero para Él. Somos lo mejor, somos lo mejor. Somos lo mejor de lo mejor. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Somos lo mejor de lo mejor. Somos lo primero para Él. Somos lo mejor. Vamos a rendir este año mejor. Vamos a rendir lo suficiente en este año. Vamos a prosperar lo suficiente en este año. Porque somos lo mejor. Somos de Él. Somos de Él. Él se entregó por nosotros. Así nosotros lo vamos a entregar por Él. El diablo te pueda decir que tú eres lo peor. El diablo va a venir y te va a acusar tu mente. Él va a venir, va a querer acusarte, va a querer meterte donde está, en el cuarto oscuro. Pero salte de ese cuarto, salte de ese cuarto. Hoy se rompen las amarras, hoy se rompen las esposas, hoy se rompe todo. Hoy se rompe esa cárcel imaginaria donde tú estás, porque tú eres lo mejor de Dios. Tú no eres lo peor, tú eres lo mejor de Él. Y si eres lo mejor, Él está pendiente de ti. Él está pendiente de ti. Él siempre va a estar contigo. No desmayes, que Él es tu Dios. Él es Dios que te esfuerza. Él dice la Biblia, Él siempre te va a sustentar. Siempre te va a ayudar por la diestra de su justicia. El malo no se va a acercar a ti, porque Él es especial para Él. ¿Quién te va a tocar? ¿Quién te va a tocar? ¿Quién te va a tocar? Por eso es que dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Romanos 28:8. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién te va a apartar del amor de Cristo? Nadie, ni tribulación, ni prueba, nada te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tú fuiste llamado para la victoria, tú fuiste codificada para la victoria. Hay un código interno dentro de ti. Tú eres primero, tú eres primicia. Si ese código está dentro de ti, que tú eres primero, tú eres primicia, ¿qué te quita? ¿Qué te vale de traer primicia al altar? Nadie te puede traer primicia al altar. El único que puede detener que tú traigas primicia al altar es tu vano concepto, tu concepto erróneo, tu concepto equivocado, tu concepto que viene arrastrando, un concepto de rechazo, un concepto de que tú no eres, pobrecita tú, pobrecito yo. Hoy ese concepto se quita de tu vida. Hoy tú dices, yo soy primero para Dios, yo soy la primera. Él me escogió, Él me llamó, Él me apartó, Él me ama, Él me protege, Él es todo para mí. Así yo soy todo para Él. Cuando Dios entregó el Hijo Dios lo entregó siendo todo para todos nosotros. Él es todo para nosotros. Él no nos entregó a media. Cristo no es a media. Él no se entregó a media, se entregó a media. Murió medio cuerpo y medio cuerpo no.
Botó de la sangre, media sangre, doctoras, litros, 5 litros, 6 litros, dicen los doctores que tenemos nosotros. ¿Cuántos litros de sangre tenemos nosotros? Él botó la mitad y la mitad se quedó allá con él. No, la metió toda, la derramó toda derramó en la cruz del Calvario. Él no se entregó a media, él se entregó completo. Si él se entregó completo, vamos a entregarnos nosotros completo para él. Escúchame, para tener identidad, nosotros como iglesia, para tener una identidad de lo completo, nosotros tenemos que entregarnos a Él como Él se entregó completo por nosotros. Si no, no tiene identidad de lo completo. Y cierro aquí para orar por ustedes. Eclesiastés 1:15. Dios no se entregó incompleto, Él se entregó completo. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Él no se entregó incompleto. Él se entregó ¿cómo? Completo. Por eso vamos a orar ahorita para que Dios te dé la revelación. Vamos a orar por los enfermos ahí mismo. Ok, y después vamos a hacer una oración especial. Saludamos a las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde a todos ustedes. Cristo se entregó completo por nosotros. Bendiciones hasta que sobreabunde. Den un aplauso al Señor para que salgan por las redes. Bendiciones, le bendecimos. Fiesta de primicia, Cristo como primicia. Chao, los vemos.